Buen día. Hoy vamos a comenzar con los ejercicios referentes a la primera unidad, diseño de tuberías circulares y no circulares. El primer ejercicio dice lo siguiente: determine las dimensiones que debe tener una tubería, es decir, diámetro, material y cédula para el transporte de 200.000 barriles por día de gasolina natural que se encuentran a una presión de 530 pSI y 85 grados Fahrenheit. Para el diseño se recomienda una velocidad de flujo que esté en el rango de 4 a 10 pies por segundo. La gasolina presenta una gravedad específica de 0.68 y una viscosidad de 6 por 10 a la menos 6 libras pies cuadrados. Considere que la gasolina ha sido tratada y no presenta componentes de naturaleza corrosiva. Ok, vamos a indicar acá los datos que me está dando el problema. Inicialmente, ¿qué es lo que me está indicando el ejercicio que debemos determinar? Debemos determinar cuál es el tipo de tubería, ¿no? Si es, nos referimos a lo que es el schedule, el diámetro exterior también de la tubería, el tipo de material. Con respecto al tipo de material, tenemos dos tablas que son las tablas del libro de Crane, de válvulas y accesorios del Crane. Igualmente esas tablas las tienen allí en la plataforma, pero esas tablas, la B13 y la B14, son del Crane. Una de las tablas es de acero al carbono y la otra es de acero comercial. Así que como nada más tenemos esas tablas con las cuales vamos a trabajar, en el momento del diseño, solamente podemos tomar o de acero comercial o de acero al carbono. Eso es con respecto al tipo de material. Y por supuesto, en función de esas tablas es que vamos a poder determinar el diámetro exterior y la cédula o el schedule. El tipo de tubería es de lo que aparecen allí en las tablas, que también tienen ahí en la plataforma, que puede ser, por ejemplo, la ACTM, la API, y allí están, esas las necesitan para poder determinar lo que es el valor de S, el valor de E, que corresponde a la ecuación de los tres códigos con los cuales vamos a trabajar, que es el código ANSI B313, 314 y 318, como indiqué en la clase anterior. Ok, entonces el problema nos da el flujo volumétrico caudal, que son los 200.000 barriles por día. Esto debemos llevarlo con un factor de conversión a metros cúbicos por segundo. Para trabajar inicialmente en el sistema internacional, después que entremos a la tabla, una está en pulgadas, por ejemplo, para el diámetro, y la otra está en milímetros. En esta que vamos a trabajar, con la cual vamos a trabajar primero, está en pulgadas. Sin embargo, vamos a resolver una parte en el sistema internacional y después llevamos esos valores, el valor que vamos a necesitar para entrar a la tabla, lo llevamos a pulgadas. La presión son 530, la temperatura es de 85 grados Fahrenheit. Con respecto a la velocidad, cuando el problema nos dé como valor de velocidad un rango, como en este caso que nos dice que está entre 4 y 10, debemos tomar el mayor valor, que en este caso son 10 pies por segundo. Y estos pies, para llevarlo al sistema internacional, debemos llevar los pies a metro, para que nos quede la velocidad en metros por segundo en el momento en que vamos a sustituir en la ecuación. También el problema nos da la gravedad específica del compuesto, la viscosidad dinámica y estos valores de E, S y Y, el valor de E, que significa factor junta longitudinal o factor de soldadura, este está en las tablas. ¿Con qué vamos a entrar para ubicar este valor? Con el tipo de tubería. Y esa es la fatiga admisible, también está en la misma tabla. Y Y es otro factor que también está tabulado. Todo eso está en las tablas que ustedes tienen en la plataforma. El valor de Y va en función del tipo de material, que en este caso vamos a tomar como, para el diseño, como material acero al carbono, a menos que el problema nos diga lo contrario, podemos usar o el de acero al carbono o el de acero comercial. En este caso, como es un diseño, pues se decidió tomar
el de acero comercial. Y para acero comercial y para una temperatura de 85 grados Fahrenheit, en la tabla aparece para temperaturas menores a 900 grados Fahrenheit, que entra este valor. El valor de Y para acero al carbono es 0.4. Ok, fíjense que también que acá el problema no nos indica si la tubería se encuentra o no dentro del perímetro de la planta o de la refinería. Si no nos dice, nosotros podemos utilizar de los 3 códigos, 2 de ellos. Uno es el 31.3, suponiendo que la tubería está dentro de la planta. También hubiéramos podido utilizar el 31.4. El 31.8 no, porque solamente es para gases. O sea que tenemos 3 códigos y depende de lo que nos indique el ejercicio, si está dentro o no del perímetro, si es líquido o gas. Dependiendo de eso, podemos utilizar uno de los 3 códigos, 31.3, ANSI 31.3 o 31.4, 31.8. Como acá sabemos que es para gasolina, que es líquido, y aparte de eso, vamos a asumir que está dentro de la planta, vamos a tomar el código ANSI B31.3. ¿Cuál es la ecuación para este código? T, que viene siendo el espesor nominal el espesor mínimo requerido de la tubería. P, que es la presión el diámetro exterior. S es la fatiga admisible que se obtiene por tabla. E es el factor junta longitudinal, también por tabla. P es la presión y Y, los 3 valores que ya acabo de indicar aquí, que son por tablas, van acá dentro de la ecuación. Ok, este código es específicamente para el petróleo, para el transporte de petróleo y derivado. Y vamos a utilizar cuál tipo de tubería para ese transporte de petróleo y gas natural, el API 5L grado B. Entonces, inicialmente, como el problema nos da el caudal y nos da la velocidad, nos da flujo volumétrico y nos da velocidad. En función de esa ecuación, ¿qué vamos a despejar? El área, porque tenemos caudal y tenemos velocidad. Entonces, área va a ser igual a caudal sobre velocidad. Y el área, la ecuación para área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Para determinar el espesor nominal, que es G, o también le dice, en algunos está como TN, tamaño nominal, o sea, espesor nominal, es igual a T más C. ¿Quién es T? La que obtenemos mediante la ecuación. Y C es el factor de corrosión, o lo que es lo mismo, es la tolerancia por corrosión. Aquí tenemos la ecuación que vamos a aplicar. Fíjense que es similar a la anterior, ¿no? Pero acá tiene otro factor que va en función de lo que es directamente el espesor nominal, que es este que tenemos acá. O sea, esto es G. Acá tengo el valor de T y luego con la ecuación de E, determino el tamaño nominal. Pero acá en esta ecuación de una vez determino el tamaño nominal, que es G. Y aquí C es el factor de corrosión. También hubiera podido, como les acabo de mencionar, puedo utilizar T y después G, que es igual a T más C. O si no, directamente esta que acabo de colocar aquí al final. Entonces vamos a resolver. La velocidad, les indiqué que debemos tomar del rango el mayor valor, que en este caso son 10 pies por segundo. Llevamos a este valor a metros por segundo. Un pie equivale a 0.3048 metros. O sea, ya tenemos el valor de la velocidad en metros segundo. Sustituimos la ecuación de área, que es flujo volumétrico sobre velocidad, y obtenemos el valor del área. Luego, con la ecuación de área, este diámetro de área es diámetro interno. No es el exterior, es diámetro interno. Entonces, en función del diámetro interno, determinamos el área. En función de ese diámetro interno. Ok, entonces sustituimos. Diámetro interno va a ser igual a 4
por el área entre pi, que es 3,1416. Sustituimos entonces los valores en la ecuación de área, pero despejando diámetro interno. Sustituimos, resolvemos y obtenemos el valor del diámetro. El diámetro, fíjense que aquí lo obtuvimos en metro. Con un factor de conversión, llevamos el diámetro interno de metro a pulgada. Ya tenemos entonces el valor a pulgada. Vamos a entrar entonces ahora a la tabla B14 del CREI. Recuerden que, vuelvo y repito, el CREI, que es el de válvulas y accesorios, es uno de los textos que indiqué que podían utilizar, pero para la parte de diseño, válvulas y accesorios. Allí tenemos dos tablas que con las cuales podemos trabajar, la B14 y la B13. Como acá estamos decidiendo cuál es el tipo de material, podemos decidir entre la B14, que es para tuberías de acero al carbono, y la B13, que es para tubería de acero comercial. En este caso, tomé acero al carbono. ¿Que se pudo haber tomado acero comercial? Sí, también. Tenemos cualquier... ¿Por qué? Porque el problema no nos está especificando el tipo de material. Lo está dejando para el diseño. Que el ingeniero decida cuál es el material más aconsejable utilizar. Ok, entonces por eso se utilizó la B14. Allí el diámetro interno está en pulgadas. Por eso es que acá se lleva el diámetro interno de metros a pulgadas. Entramos entonces a la tabla, ubicamos en la parte superior donde diga diámetro interno, en las tablas del CREI, la B14, y verificamos ese valor, 1544. Es difícil encontrar exactamente ese valor de diámetro, 1544, pero si no, dentro de los valores que se encuentran tabulados, no está el que nosotros necesitamos, el que esté allí, podemos tomar un valor superior, no menor. O sea, tenemos que tratar de que sea lo más cercano posible al valor que allí tenemos, que en este caso es 15.40. Ok, entonces, para este valor, no 1544, es un poquito superior a este, el diámetro exterior, nos vamos en la misma línea de la tabla y ubicamos el diámetro exterior. ¿Por qué diámetro exterior? Porque es el que necesitamos para la ecuación, independientemente que apliquemos esta ecuación o la anterior. Necesitamos el diámetro exterior. La presión ya la tenemos, el valor de SI y Y ya lo tenemos, asumiendo que es una tubería API 5L grado B. En función de este tipo que lo escogemos nosotros, ¿por qué? Porque el API 5L grado B es para transporte de petróleo y que se está transportando allí gasolina. Petróleo o derivados. Entonces estamos transportando un derivado del petróleo que es la gasolina. Ok, entonces el diámetro exterior por la tabla B14 del CREI es 16 pulgadas. Sustituimos. Tamaño nominal, 1.143. Por la presión, dato del problema, en libras pulgadas cuadradas, que eso es PSI, por el diámetro exterior, que son los 16 pulgadas, entre 2 por S, que es la fatiga admisible, que tiene un valor tabulado en función de este tipo de tubería, API 5L grado B, que son 35.000 libras sobre pulgadas cuadradas, por 1, que es el valor de E, que es el factor junta longitudinal, también va en función de este tipo de tubería, más la presión y el valor de 0.4 para Y, que es referente a el tipo de tubería acero al carbono y a la temperatura menor, que es 85 grados Fahrenheit, que en la tabla aparece como menores a 900 grados Fahrenheit. ¿Por qué 0 el valor de C? Fíjense que aquí estoy colocando 0. Porque el problema nos dice, considere que la gasolina ha sido tratada y no presenta componentes de naturaleza corrosiva. El problema ya nos está indicando que no presenta naturaleza corrosiva, así que el factor de corrosión es 0. Si no nos indica eso, el valor de C es 0,125 pulgadas. Tenemos que tomar en cuenta el valor de C. En el caso de que el problema no nos diga esto que aparece acá. Si no dice nada sobre la corrosión, debemos asumir que puede presentar corrosión y sustituir aquí el valor de 0,125 pulgadas, que viene siendo C.
O A, en algunas literaturas, el factor de corrosión, la variable es A. Y acá yo lo estoy colocando en esta, hay otras donde es C, pero se refiere al factor de corrosión. Ok, así tenemos entonces directamente el tamaño nominal, que es lo mismo que E. Aquí coloqué otra vez C0, no presenta componentes de naturaleza corrosiva. Entonces, ¿dónde ya tenemos los datos? En la cual se ubicó esta tubería. El diámetro exterior, 16 pulgadas, que es el que obtuvimos con el crane. El schedule en la misma línea donde está el valor del diámetro interno, diámetro exterior, la columna que está antes es del schedule. Que si ustedes verifican en la tabla, el schedule es 10. Y el tipo de tubería es API 5L grado B. ¿Por qué se escogió este tipo de tubería? Porque ese tipo de tubería es para el transporte de petróleos derivados y gases naturales. Ok, acá entonces terminamos con el ejercicio que corresponde a diseño. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es es referente a lo que es tuberías ¿cómo se llama? Tuberías en fase líquida para fluidos incompresibles, que son los líquidos, y es en tuberías circulares. Se nos dice, estos ejercicios son referentes, que es en tuberías circulares y no circulares, que es el último. Hay ejercicios modelo, hay unos resueltos y otros propuestos en el libro de Mecánica de los Fluidos de Robert Moore, el texto guía por el cual vamos a trabajar para la parte de fluidos en este corte y en el segundo y para el primero del tercer corte. Vamos a guiarnos por esa literatura, el de Mecánica de los Fluidos de Robert Moore. Pueden utilizar la cuarta edición o también pueden utilizar la sexta edición. En una planta de procesamiento químico debe transportarse benceno a 50 grados centígrados, con una gravedad específica de 0.86 al punto B, con una presión de 550 kilopascal. En el punto A está colocada una bomba a 21 metros por debajo del punto B. Y los dos puntos están conectados por 240 metros de conducto plástico, cuyo diámetro interior es de 50 milímetros. Fíjense que acá el problema nos está dando el diámetro interno de la tubería. ¿Por qué? Porque en el libro, este ejercicio es del Robert, y en este libro ellos no tienen tuberías de plástico en las tablas. En las tablas son las de tuberías de acero calibre 40, calibre 80, de hierro dúctil, de cobre tipo K, o sea, de plástico no tienen. Como no tienen de plástico, no pueden colocar en función de la cédula para uno entrar y el tamaño nominal, sino que directamente nos dan el diámetro interno de la tubería. Si nos hubieran dado diámetro nominal, por ejemplo, tuberías de acero calibre o cédula 40, vamos a la tabla, tuberías de acero calibre 40, diámetro nominal, por ejemplo, 2 pulgadas, y con ese diámetro nominal ubicamos el diámetro interno. Acá no, acá nos están dando ya directamente el diámetro interno de la tubería. Si la rapidez de flujo de volumen es de 110 litros por minuto, esto de rapidez de flujo es lo mismo que flujo volumétrico, eso es caudal, o velocidad de flujo de volumen, que es lo mismo. Calcule la presión requerida a la descarga de la bomba. O sea, nos están pidiendo determinar la presión en el punto A, porque la presión en el punto B está acá como dato. Entonces vamos a ubicar los datos. Aquí les coloqué que eso es tuberías circulares, PDEs por fricción, y se va a trabajar en el sistema internacional. Deben tener cuidado con los ejercicios que se colocan en las actividades, en las evaluaciones. En las evaluaciones normalmente indico la unidad, o sea, el sistema en el cual van a trabajar. Si indico sistema internacional, significa que todos los valores que ustedes obtengan, que sustituyan en las ecuaciones y resultados, deben estar en el sistema indicado. Por ejemplo, acá vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces, todo debe estar en las unidades correspondientes a ese sistema. Ok, el fluido que indica el problema es benceno. ¿A qué temperatura? A 50 grados centígrados. La gravedad específica es de 0.86. El caudal es de 110 litros por minuto. Para llevar de litros por minuto
a metros cúbicos segundo, que es la unidad en la cual debemos trabajar el caudal en el sistema internacional, aquí tenemos un factor de conversión directo. Podemos hacerlo por separado, pero en el mismo libro de Robert, en el apéndice K del libro, tenemos la conversión directa de metros cúbicos segundo a litros por minuto. Un metro cúbico segundo equivale a 60.000 litros por minuto. Y así obtenemos el valor del caudal en las unidades que necesitamos, metros cúbicos segundo para este sistema, el internacional. La longitud de la tubería que da el problema son 240 metros. Y el diámetro interno que nos da el problema, si no tendríamos que haberlo ubicado en función del diámetro nominal, es de 50 milímetros. Un metro equivale a 1000 milímetros. Así obtenemos el diámetro interno en metro. La altura, fíjense que nos dice acá que el punto A está colocado, el punto A colocada una bomba a 21 metros por debajo del punto B. Significa que el punto A es 0 y por encima de ese punto está el punto B, que son 21 metros. O sea que ZA es la altura en el punto A es 0 y ZB son 21 metros. También nos da la presión en el punto B, 550 kilopascal, y tenemos que determinar la presión en A, que para poder hacer eso necesitamos el balance general de energía. Y el valor de E, que representa la rugosidad absoluta, ese valor está tabulado. Si entramos a la tabla correspondiente para el libro del Robert Moore, la sexta edición, es la 8.2. Esa tabla dice rugosidades, rugosidades típicas de materiales. ¿Qué rugosidad? ¿Qué significa esto? Rugosidad absoluta. Es de 3.0 por 10 a la menos 7 metros. ¿Para qué tipo de tubería? De plástico. O sea que el valor de depende del tipo de material de la tubería. Ok. Para poder, si ya vieron la clase anterior, recuerden que vamos a necesitar el balance general de energía, la ecuación de pérdidas por fricción, el valor de la ecuación de Moody-Churchill para hallar F y el balance general de energía. Pero el número de Reynolds, que debemos, en el cual vamos a sustituir las propiedades del fluido, esas propiedades tenemos que obtenerlas o por tabla o por ecuaciones. Acá el fluido, en este caso, es benceno, pero es a una temperatura de 50 grados Fahrenheit. En el libro del Robert, tenemos, como lo indiqué en clase, tenemos una tabla para propiedades del agua. ¿Cuáles propiedades? Propiedades de transporte de fluido, como densidad, peso específico, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática y gravedad específica. Y para fluidos comunes, en el agua está de 0 a 100 grados centígrados, pero luego tenemos una tabla para fluidos comunes, pero solo a 25. Allí en esos fluidos comunes está el benceno, pero la tabla está a 25, no a 50. Entonces, por esa razón, no podemos utilizar la tabla. Pero el problema nos da una variable con la cual podemos determinar, o sea, un dato con el cual podemos determinar la densidad y el peso específico. ¿Cuál es esa? Gravedad específica. Entonces, aplicamos la ecuación. La gravedad específica es igual a densidad del benceno sobre densidad del agua a 4 grados. Y para peso específico es la misma ecuación. Peso específico del benceno, claro, acá está en función de la densidad y aquí está en función del peso específico. Así que vamos a aplicar esas dos ecuaciones. Y para obtener la viscosidad, que es otra de las propiedades que necesitamos para sustituir en el número de Reynolds, es la viscosidad dinámica. No podemos entrar a la tabla, entonces vamos al apéndice D, que es la gráfica correspondiente a viscosidad dinámica, que va en función de la temperatura para diferentes compuestos. Entonces, en el eje de las X entramos con la temperatura que nos está indicando el problema, que son 50 grados. Luego cortamos la curva, son varias curvas para diferentes compuestos. Vamos a cortar la que es referente al benceno. Nos desplazamos hacia el eje de las Y, allí cortamos el eje y ubicamos
el valor de la viscosidad dinámica, que está en esta unidad Pascal por segundo, que es en la unidad en la cual necesitamos. Y el valor es 4.2 por 10 a la menos 4 Pascal por segundo. Aplicamos la ecuación entonces para determinar densidad del benceno. Densidad del benceno va a ser igual, despejando acá, es gravedad específica por densidad del agua a 4 grados. Referente a lo que me indica la ecuación, que debe ser a 4 grados, en el caso del agua, el valor de la densidad varía muy poco con respecto a la temperatura. No es que no tiene variación, sí, porque la viscosidad está en función de temperatura, pero para el caso del agua la variación es muy poca. ¿Qué significa? Que ustedes allí en la tabla, los valores de las propiedades para el agua, como la densidad, comienza en 0 y después está de 5 en 5. Está 0, 5, 10, 15, 20, así de 5 en 5 hasta 100. Como acá dice a 4, se supone que debemos ubicar, ahí no está 4 y deberíamos ubicar ese valor a 4 grados, pero lo pueden tomar a 5, porque si ustedes hacen entre 0 y 5, interpolan para hallar la densidad, les va a dar igual el mismo valor que es a 5 grados. O sea que pueden tomar 1000 kilogramos metros cúbicos, que es el valor de la densidad del agua, a 5 grados centígrados. Entonces multiplican gravedad específica por densidad y obtienen la densidad del agua y obtienen la densidad del benceno, que en este caso son 860 kilogramos metros. Para el peso específico, igualmente, toman el valor del peso específico del agua, aquí despejan, toman el peso específico del agua a 5 grados, que es lo mismo que a 4. Aquí multiplican la gravedad por el peso específico del agua y obtienen el peso específico del fluido, que en este caso es benceno. ¿En qué unidad? En la unidad que necesitamos para el sistema internacional, que son kilonewtons por metro cúbico. Vamos ahora con las ecuaciones. Este es el balance general de energía que va en función de la presión en el punto A sobre peso específico y el punto B sobre peso específico, altura en el punto A, altura en el punto B, velocidad al cuadrado en A sobre 2 la gravedad y velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad, y HL, que son las pérdidas debido a la fricción. ¿Qué vamos a despejar de esta ecuación? La presión en el punto A, que es lo que nos está pidiendo el problema. De la ecuación, fíjense que el problema nos dice que el diámetro total el diámetro de la tubería de plástico es de 50 milímetros. Ese es el diámetro de toda la tubería. Y la longitud, que son 240 metros. Ok. De la ecuación, entonces tenemos, de esta ecuación, tenemos la presión en el punto B, tenemos el peso específico calculado con la ecuación para las propiedades, tenemos la altura en A y altura en B. Con respecto a las velocidades, cuando el diámetro de tubería no cambia, la velocidad no va a cambiar. O sea que la velocidad en el punto A es la misma velocidad en el punto B. Recuerden que ¿qué es caudal? Velocidad por área. ¿Y qué es velocidad? Caudal sobre área. El caudal es el mismo, no va a variar. Y el área va en función de pi, diámetro interno al cuadrado, sobre 4. Si el diámetro no cambia el área. Y si el área no cambia la velocidad. Es decir, que cuando el diámetro no varía dentro de la tubería, significa que la velocidad en el punto A y en el punto B va a ser el mismo. Entonces, estos valores se van a cancelar. Esto se hace 0. Entonces, de la ecuación nos va a quedar solamente en función de quién. La presión en B, peso específico, diferencial de altura, y HL, que son las pérdidas debido a la fricción. El cálculo del área, vamos a utilizar la ecuación pi, diámetro interno al cuadrado, sobre 4. La de velocidad y caudal sobre área, número de Reynolds, velocidad, diámetro, densidad sobre viscosidad dinámica, rugosidad relativa E sobre D. Para hallar el factor F, la correlación de Moody-Churchill. Y para determinar las pérdidas debido a la fricción, la ecuación de Darcy. Todas estas ecuaciones ya explicadas en la clase anterior. Empezamos a sustituir. Para determinar área es pi, diámetro interno, dato del problema llevado a metro al cuadrado sobre 4. Obtenemos área. Velocidad, caudal sobre área. Caudal, dato del problema llevado a metros cúbicos segundo, entre el área obtenida con la ecuación anterior. Ya así obtenemos velocidad. Número de Reynolds. Velocidad,
la ecuación, el valor de velocidad obtenido, diámetro interno, dato del problema, 0,050 metros, la densidad obtenida con la ecuación de gravedad específica y la viscosidad dinámica obtenida mediante el gráfico de viscosidad dinámica. Obtenemos el número de Reynolds. Este valor es mayor a 4.000. Como es mayor a 4.000, el régimen de flujo es turbulento. Entonces debemos calcular el valor de F. Se puede calcular con el diagrama de Moody o con las correlaciones matemáticas, pero vamos a aplicar en este tipo de ejercicio, vamos a aplicar la correlación matemática. ¿Cuál? La de Moody-Church, esta que vamos a ver acá. Para eso necesitamos el valor de E sobre D, que es rugosidad relativa. ¿Cuál es el valor de E? El valor de la rugosidad absoluta está en tabla en la 8.2 del libro de Mecánicos de los Fluidos del Robert Moe, la sexta edición. Entre el diámetro interno, dato del problema, que es 0,050 metros. Resolvemos y obtenemos E sobre D. Luego F va en función de ¿qué? Esta es la ecuación de Moody-Church. 0,0055, 1 más 20.000 por E sobre D, que ya está calculada, más 10 a la 6 es 1.000.000 entre el número de Reynolds, eso elevado a la 1/3. Entonces sustituimos los valores que ya se tienen, rugosidad relativa, número de Reynolds, resolvemos y obtenemos el valor de F. Siempre el valor de F es un valor pequeño. Debemos siempre colocarlo con 4 decimales. Con 4 decimales debemos representar el valor de F. Y si ustedes ven que les da un número grande, ya con eso les da un indicio de que ese valor está mal calculado. Siempre es un valor pequeño, alrededor de 10 a la menos 2. Bueno, sustituimos ahora en HL, que son las pérdidas, que es la ecuación de Darcy, que es para determinar las pérdidas debido a la fricción en tubería. F, el obtenido con la ecuación de Moody. Longitud total de la tubería, dato del problema, 240 metros. Diámetro interno, dato del problema, 0,050 metros. Velocidad obtenida con la ecuación de caudal y área en metros sobre segundo. Y esto tiene que estar elevado al cuadrado. 2 por la gravedad. La gravedad en el sistema internacional tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y en el sistema inglés de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Acá vamos a sustituirla, por supuesto, en metros sobre segundo cuadrado, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Resolvemos HL, que son las pérdidas debido a la fricción, y ya obtenemos ese valor. Luego vamos para la ecuación del balance general de energía, para poder determinar la presión en el punto A, que es la salida, que es a la salida de la bomba. Entonces la presión en B, dato 550 kilopascal, debe estar en esta unidad en el sistema internacional para que sean unidades consistentes. El peso específico, 8.44 kilonewton metros cúbicos, calculado también al inicio. En esta es la unidad que debe estar. ¿Qué es kilopascal? Kilonewton sobre metros cuadrados. ZB son 21 metros, ZA es 0 y HL 3.75 metros. Entonces ya tenemos todos los valores sustituidos en la ecuación, resolvemos y obtenemos. Fíjense que acá este resultado, a estos metros se me van a cancelar con estos metros cúbicos y me queda kilonewton sobre metros cuadrados. Y kilonewton sobre metros cuadrados más kilonewton sobre metros cuadrados, que es kilopascal, son unidades consistentes. Entonces obtenemos el valor de la presión en el punto A, que son 758.8 kilopascal. Esta es la respuesta a la pregunta del ejercicio. Y por último, vamos a ver este correspondiente a tuberías que están en tuberías no circulares. También es un líquido, o sea, es un fluido incompresible, el cual vamos a manejar, pero la tubería es no circular. Las ecuaciones que se aplican son las mismas. Lo único es que acá, como lo indiqué en la clase anterior, lo único que cambia es que donde va diámetro se sustituye 4 veces por R. ¿Quién es R? El radio hidráulico. Aquí nos dice que determinemos la caída de presión en kilopascal y PSI para una longitud de 50 metros de un conducto cuya sección transversal se muestra en la figura. Esta es la figura. Está fluyendo, este es el fluido, etilenglicol, la temperatura 25 grados centígrados. La rapidez de flujo, eso es caudal, flujo volumétrico. Aquí nos las está dando directamente en la unidad que necesitamos, 0,16 metros cúbicos segundo. La dimensión interna del cuadrado, que es con lo que se trabaja,
es esta distancia, que la denotamos con la letra S acá, es de 250 milímetros. Y el diámetro exterior del tubo, o sea, no el interno, sino el exterior de este tubo que está dentro de este cuadro, es de 150 milímetros. Nos da ya directamente la rugosidad absoluta y nos dice que es un poco más liso que el conducto de acero comercial. ¿Qué vamos a determinar? Caída de presión. ¿Cómo determinamos caída de presión? Con el balance. Entonces, acá está el fluido, etilenglicol, 25 grados centígrados, nos da el caudal, longitud de la tubería. D es para indicar, D minúscula, es para indicar diámetro exterior. Y lo llevamos a metro. S, aquí S, nos estamos refiriendo a la distancia que hay de un lado del cuadrado, que es de 250 milímetros, llevado a metros, 0,250 metros. También nos da la rugosidad absoluta, pero si no la diera, nos da el tipo de material, vamos a la tabla y ubicamos el valor de rugosidad absoluta en función del tipo de material. Como acá la temperatura es 25 grados centígrados y la tabla de fluidos comunes es a 25, entonces vamos a la tabla, ubicamos el compuesto etilenglicol y allí tenemos el valor de densidad, viscosidad dinámica y peso específico. Densidad del etilenglicol, peso específico, etilenglicol. Para la densidad, 1100 kilogramos metros cúbicos, sistema internacional. Viscosidad, 1,62 por 10 a la menos 2 pascal por segundo. Y el peso específico, 10,79 kilonewton por metro cúbico. Este sí lo podemos obtener directamente de la tabla porque la temperatura es a 25 y la tabla está a 25. Ok, recuerden que ¿qué es caudal? Velocidad por área. ¿Y qué es velocidad? Caudal sobre área. Para cálculo del radio hidráulico va en función del área entre el perímetro mojado. ¿Quién es el área? El área la calculamos con esta ecuación. Esta ecuación para área es para específicamente esta figura. En el libro del Robert, en tuberías circulares, está una tablita donde aparecen diferentes formas de tuberías no circulares y están la ecuación para hallar el área y para hallar el perímetro mojado. En la evaluación, normalmente yo coloco la ecuación, si no aparece en esa tabla, la ecuación para determinar el área y la ecuación para determinar el perímetro mojado. Para este específicamente, el área se determina con S al cuadrado menos pi por diámetro exterior al cuadrado sobre 4. Y el perímetro mojado es 4 por S más pi por diámetro exterior. El número de Reynolds, recuerden que es velocidad, diámetro, densidad, viscosidad dinámica. Donde va diámetro es 4 por radio hidráulico. ¿Cómo calculo el radio hidráulico? Con área sobre perímetro mojado. El valor de E sobre D igual, donde va diámetro es 4 por R. Y para la ecuación de Moody igual, donde va diámetro es 4 por R. Las ecuaciones son las mismas, lo único que van a sustituir la variable diámetro por 4 por radio hidráulico. En la ecuación de Darcy, lo mismo. Donde va diámetro, 4 por R. Entonces, resolvemos. El área, ¿cuánto es el valor de S que nos da el problema? 250 milímetros llevados a metro es 0,25 metros. Pi, 3,1416. El diámetro exterior es 0,150 metros porque son 150 milímetros entre 4 al cuadrado. Así resolvemos el área, simplemente sustituyendo en la ecuación de área. La velocidad es caudal, que es metros cúbicos segundo, entre el área que acabamos de calcular y obtenemos velocidad. Para hallar el perímetro mojado es 4 por el valor de S, que es 0,250 metros, más pi, que es 3,1416 por el diámetro exterior, que es 0,150 o 0,15 metros. Sustituimos los valores, resolvemos y obtenemos el perímetro mojado. Luego aplicamos la ecuación de radio hidráulico, que es área sobre perímetro mojado. ¿Cuánto es el área? Ya calculada, 0,0448 metros cuadrados entre el perímetro mojado, que es 1,47 metros. Y así obtenemos el perímetro mojado. Luego sustituimos en la ecuación del número de Reynolds, que es la misma ecuación que ya aplicamos, lo único que en el ejercicio anterior, lo único que donde va diámetro es 4 por R. Entonces sería velocidad 3,57 metros sobre segundo por el diámetro, que es 3,047
es 4 por el diámetro que es radio hidráulico, acá 4 por radio hidráulico, 3,047 por 10 a la menos 2 metros, y la densidad 1100 kilogramos metros cúbicos, y viscosidad dinámica obtenida por la tabla también 1,62 por 10 a la menos 2 pascal por segundo. El número de Reynolds, fíjense que es mayor que 4000, es turbulento, entonces vamos a aplicar la ecuación de Moody-Churchill para hallar F, y esta ecuación va en función de ¿quién? De E, que aquí es 3 por 10 a la menos 5, aquí se ve el menos 5 acá, esto es el exponente del 10, es 3 por 10 a la menos 5 metros. Entre 4 por R, que es 3,047 por 10 a la menos 2 metros, y el resultado nos da un valor de 2,46 por 10 a la menos 4. Sustituimos en la ecuación de F el valor de la rugosidad relativa y el valor del número de Reynolds. Y obtenemos el factor de fricción. Fíjense que es con 4 decimales. Siempre debemos colocar el valor F con 4 decimales. Luego determinamos HL con la ecuación de Darcy, donde va en función de quién. F, 0,0241, por longitud, que son 50 metros, entre 4 por el radio hidráulico, por velocidad al cuadrado, sobre 2 por la gravedad, que es 9,81 en el sistema internacional. Resolvemos y obtenemos HL, que da un valor de 6,42 metros. Fíjense que todas las ecuaciones aplicadas son las mismas. La diferencia es que donde va diámetro es 4 por R. Eso solamente se realiza de esa forma para tuberías no circulares. Ok, por último aplicamos lo que es el balance general de energía, que en este caso, fíjense, el balance en función de las presiones, las alturas, las velocidades y HL. ¿Cómo son las velocidades? Las velocidades son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque el diámetro no cambia, el diámetro es el mismo. Entonces las velocidades se cancelan para el balance. Y las alturas no nos están dando una diferencia de altura. Significa que la tubería está colocada de forma horizontal. Significa que las alturas son iguales. ¿Qué nos queda del balance entonces? La presión en A sobre peso específico menos presión en B sobre peso específico es igual a HL. Entonces, HL va a ser igual a la caída de presión porque PA menos PB es caída de presión, entre peso específico. De aquí que vamos a despejar delta P, que es lo que nos están preguntando. Entonces, delta P va a ser igual a peso específico que está acá dividiendo, va a pasar a multiplicar. Caída de presión va a ser igual a peso específico por HL, que la obtuvimos con la ecuación de Darcy, que son las pérdidas debido a la fricción en tubería. Entonces, sustituimos peso específico, 10,79 kilonewton sobre metros cúbicos. Este valor, recuerden que es obtenido de la tabla de fluidos comunes a 25 grados centígrados por HL calculado mediante la ecuación de Darcy. Y tenemos el valor de caída de presión, 69,27 kilopascal. Luego, con un factor de conversión, que lo pueden ubicar el factor de conversión en el libro de Robert Moore, en el apéndice K, y llevamos este valor ¿a qué unidad? A PCI, porque el problema nos está diciendo que lo resolvamos en el sistema internacional como lo hicimos y luego demos este valor también en el sistema inglés que es PCI. ¿Cuánto es en PCI? 10,04 PCI. Entonces, bueno, estos tres tipos de ejercicios que también están en la plataforma, están en un archivo PDF en la plataforma, además del video que acaban de ver con la explicación, son los tres tipos de ejercicios que van para la primera evaluación correspondiente al 10%, que ya ahí está estipulada la fecha en la cual tienen hasta la fecha en la cual deben entregar. Es en la semana 4, que es la semana que viene. Entonces, los ejercicios deben llevar, los ejercicios que van para la evaluación, deben llevar el procedimiento de cálculo que está descrito aquí en clase. Si tienen alguna duda referente a los ejercicios explicados, mañana tenemos el chat interactivo por el cual pueden realizar las preguntas que necesiten sobre estos tres tipos de ejercicios que van para la evaluación. Que pasen feliz día.